salida de dichas enzimas para que puedan ingresar. Esas son características entonces de los esporozoitos de los hemicomplexos, un poco para entender de qué se trata esta nomenclatura, porque al principio yo les había señalado que los protozoos los clasificábamos según el mecanismo de locomoción. ¿Ya? Por ejemplo, vimos a las amebas que utilizan pseudópodos, vimos a los ciliados que tienen cilios, vimos a los flagelados que tienen flagelos. En este caso, no hay una estructura de la cual podamos entender cómo ocurre el movimiento. Sin embargo, chiquillos, los apicomplexas se van a mover de manera helicoidal alrededor de su propio eje. Ese va a ser el tipo de movimiento que van a tener estos parásitos. Sin embargo, el nombre no hace referencia a una estructura de locomoción, sino que hace referencia a la presencia de estos elementos extras ya en la región apical de la célula. De ahí el nombre entonces de apicomplexa. Vamos a comenzar, chiquillos, a estudiar a uno de estos apicomplexos que son las especies de Plasmodium. No sé si lo han escuchado, chiquillos. ¿No? ¿No les suena para nada, chiquillos? ¿Sí? ¿A qué se le suena, Paula? ¿Víctor, usted no vio el video? ¿No? ¿No se adelantó? ¿No, chiquillos? Los Plasmodium son el microorganismo infeccioso, chiquillos, número 1 en el mundo. Es el que produce el mayor número de infecciones, ¿ya? Por un agente infeccioso, el que produce el mayor número de muertes, ¿ya? Es el organismo más importante en causar enfermedad infecciosa. Por eso me extraña que no lo hayan escuchado. ¿No? ¿En serio, chiquillos? ¿De verdad? Conéctense un poquito de TikTok, chiquillos. Ya. A ver, chiquillos, el plasmodio es el agente causal de una enfermedad que se conoce como malaria. Ya. Sí, de la malaria se habían escuchado, ¿no? Chiquillos, aunque parezca increíble, la malaria es el agente causal que produce el mayor número de muertes al año. ¿Ya? Por eso le digo que es el agente causal número 1. Ahora, chiquillos, si bien la malaria no está presente en el país, no es un problema para nosotros y tiene que ver con cuestiones geográficas. ¿Ya? En nuestro país no se dan las condiciones climáticas para el desarrollo del mosquito vector que transmite al plasmodium. ¿Ya? Y por esa razón no está presente en el país. Sin embargo, chicos, en Chile se han atendido casos de malaria. ¿Y a qué creen que se debe eso? A la llegada, ¿no es cierto? Personas que visitan países endémicos y vuelven, ¿no es cierto? Viajan de regreso incubando la enfermedad y, ¿no es cierto? Acá la desarrollan. Y acá llegan las personas con los síntomas, qué sé yo. Ahora, chiquillos, si esas personas regresan, ¿se podrá transmitir la malaria? ¿Cómo? Lo dijeron con mucha seguridad. A través de la sangre, chiquillos. ¿Ya? ¿Cómo podría ocurrir eso? Que haya un mal control, por ejemplo, a la hora de una transfusión. ¿Ya? Difícil que eso ocurra. ¿Drogas intravenosas? Drogas, sí, eso sí. Compartir agujas, pero una transfusión difícil, chiquillos, porque uno de los síntomas más característicos de la malaria es la fiebre. Y esa persona, cuando está con fiebre, no va a ser aceptada como donante, ¿ya? Para una unidad sanguínea. Entonces es muy difícil que esa transmisión ocurra en una transfusión, pero sí, por ejemplo, si usted toma mal una muestra, ese va a ser el tipo de transmisión. Ahora, ¿cuál es la transmisión tradicional para la malaria? Yo le dije que no está presente en el país. La transmisión vectorial, que involucra precisamente al mosquito. ¿Ya? La forma entonces de transmisión, chiquillos, para la malaria. La transmisión es vectorial, la más importante. ¿Ya? Y esa es la que ocurre a través de la picadura del mosquito. Estamos hablando acá de un vector de tipo biológico, chiquillos. ¿Por qué decimos vector biológico? Porque el parásito, en este caso el plasmodium, se va a multiplicar dentro del mosquito. En este caso en las glándulas salivales, chiquillos. Es en el momento en que el mosquito pica y deja esta saliva en el huésped, chiquillos, es que va a introducir a estos esporozoitos
en nuestro sistema. ¿Ya? Entonces la transmisión es vectorial, sin embargo, chiquillos, tenemos que reconocer que también podría ocurrir por casos de contacto con sangre, ¿ya? O accidentes. Pero la transmisión vectorial de una persona que llegue acá al país con malaria, ¿podrá ocurrir? No, en ese caso no va a ocurrir. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Ahora, muy importante es la transmisión vectorial, chiquillos, y el insecto vector es un mosquito del género Anopheles. Hay varias especies de Anopheles, chiquillos, que son capaces de transmitir la malaria. Por lo tanto, lo vamos a definir solo como Anopheles de especies, vamos a incluir a todas las especies de Anopheles, y ninguna de ellas se encuentra presente en el país, chiquillos. ¿Ya? Ahora, no hemos hablado de los artrópodos todavía, chiquillos, pero hay que reconocer algo importante. En el caso de los mosquitos tienen dimorfismo sexual. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Hay machos, hay individuos machos en mosquitos y hay mosquitos que van a ser entonces hembra. ¿Ya? ¿Será que los dos transmiten la enfermedad, machos y hembra, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Que no. Que solo las hembras, chiquillos. Son las hembras, la chupasangre, chiquillos. ¿Ya? Solo las hembras se van a alimentar de sangre. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se da esa diferencia entre macho y hembra de los mosquitos? Y nada que no estamos hablando de veneno, Víctor, no ponga palabras. ¿Ya? Las hembras cumplen un rol importante en el ciclo de vida del mosquito y es la reproducción. ¿Sí? Tal como lo dice allá Pancho. El amigo ahí atrás. ¿Ya? Las hembras entonces van a necesitar alimentarse de sangre porque necesitan mayor cantidad de energía para la postura de los huevos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, muchas de las medidas de prevención contra la malaria tienen que ver con el control del insecto. ¿Ya? Del insecto vector. ¿Por qué, chiquillos? Porque las personas que se infectan con malaria no tienen tratamiento. ¿Ya? Las personas que se infectan con malaria van a vivir con el Plasmodium toda su vida. Ya las personas no se curan de la malaria. Como no hay una cura, chiquillos, la mayoría de los esfuerzos frente a la malaria, chiquillos, tienen que ver con una búsqueda de una vacuna, la cual no se ha podido encontrar hasta el día de hoy, chiquillos. ¿Por qué creen que no hay una vacuna? ¿Qué cosas podrían estar pasando que no hay una vacuna? Podríamos pensar un poco en el coronavirus. ¿Por qué no había una vacuna contra el coronavirus? Podemos pensar también en otro agente que también ha sido una búsqueda como implacable para buscar una vacuna y es el virus del VIH. ¿Qué pasa con eso? Ya vamos bien, por ahí se está acercando, Fabiola, no es la respuesta más certera, pero se está acercando. ¿Por qué no había una vacuna contra el coronavirus, chicos? ¿Por qué no hay una vacuna contra el VIH? ¿Qué cosas han escuchado por ahí? Por la variante. ¿Por qué? Por las variantes. Por las variantes, excelente, por ahí sí va. ¿Se acuerdan que hemos hablado del fenómeno de variación antigénica? ¿Qué significa eso? Que intercambian los antígenos de superficie. Que intercambia el antígeno de superficie. Eso es lo que ocurre también con el Plasmodium, chiquillos. El Plasmodium tiene proteína de superficie cuando ingresa, pero esas proteínas se las va cambiando, ¿ya? Y eso tiene que ver con la expresión de diferentes genes, ¿ya? Va variando esa expresión génica y entonces es muy difícil que se pueda desarrollar exitosamente una vacuna. Intentos de vacuna, por supuesto que hay, chiquillos, ¿ya? Pero se hace muy difícil también, chiquillos, porque para poder probar las vacunas se tienen que hacer estudios primero en animales, ¿sí? Y lo que ocurre con las especies de Plasmodium es que existen más de 200 especies de Plasmodium, chiquillos. Más de 200 especies. Sin embargo, solo algunas de ellas producen enfermedad en el ser humano. Y son exclusivas del ser humano. Las especies de Plasmodium que producen enfermedad en el ser humano son el Vivax, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium oval
y el Plasmodium falciparum. Estas, chiquillos, son las 4 especies de Plasmodium que son exclusivas para el ser humano y no producen infección en los animales. Entonces, esto hace muy difícil poder estudiar una posible vacuna para el Plasmodium. De estas 4 chiquillos, el Plasmodium falciparum es el que produce la enfermedad más grave. ¿Ya? Las infecciones son mucho más graves y con consecuencias fatales, chiquillos. ¿Ya? Cuando las personas son picadas por un mosquito y la especie de Plasmodium que se inocula sea el Plasmodium falciparum, es el que produce los casos más severos de la enfermedad. Plasmodium falciparum. No sé si entendieron bien esto de los animales, chiquillos. Por ejemplo, Paula va a África y ella vuelve con malaria. ¿Sí? En el equipaje de Paula llega un mosquito. ¿Ya? ¿Quiénes han tenido experiencia de viajar al extranjero, chiquillos? Una de las exigencias que se hace acá al país es que los aviones sean rociados con insecticida. Incluso antes de que viajen los pasajeros, pasan los tripulantes de cabina rociando este insecticida. Y sobre todo si el vuelo viene de zonas endémicas. Y precisamente eso es una manera de prevenir, ¿no es cierto?, la presencia del mosquito. Porque el mosquito podría haber entrado a la cabina y haber permanecido ahí. ¿Sí? Entonces, chiquillos, Paula fue a un país endémico, ella llega con malaria y trae también una larva, ¿sí?, de mosquito. Y esa larva después desarrolla la pupa y el anófeles llegó al país gracias a Paula. De nada. ¿Sí? Y entonces, como el mosquito sale de la pupa hambriento, pica a Paula. ¿Sí? Y Paula ve al mosquito que pica también a su perrito. No sé si usted tiene perro. Ya, su gato, tiene su gato ahí. Y le pica al gato. ¿Será posible transmitir esa malaria que traía Paula al gato? No va a ser posible, chiquillos. Porque esa malaria que está ocasionando malaria en Paula es exclusiva ¿de quién? Del ser humano. Como Paula vio que el mosquito estaba picando al gato, Paula, a pesar de que tenía miedo, mató al mosquito. Y ese acto heroico, ¿no es cierto?, de Paula, va a prevenir que exista malaria en Chile. ¿Lo entendieron, chiquillos, o no? ¿Sí? Lo mismo, chiquillos, si hay animales, por ejemplo, para los posibles desarrollos de una vacuna, lo que hacen los investigadores que trabajan con malaria, chiquillos, es infectar a ratones. Pero, ¿serán esas especies las que se trabajan en el laboratorio para infectar a los ratones? No, son especies que son exclusivas para los ratoncitos. Ahora, se desarrolla la vacuna para esta especie de malaria, chiquillos, en los ratones, y esa vacuna, ¿será posible de utilizar en humanos? No, no es posible. Entonces, se fijan que hay diferentes razones por las cuales se ha hecho difícil desarrollar a veces vacunas, chiquillos. No es como tan fácil. Y aún así, cuando aparece una vacuna, hay gente que se le ocurre decir, no creo en las vacunas, van a meter un chip. El otro día vi un TikTok. No tengo TikTok, pero aparecen los buenos TikToks en Instagram. Y había un humorista que criticaba a estas personas que no creían en las vacunas. Primero, porque para colocar, por ejemplo, decía que las vacunas, la gente que se opone a las vacunas dice que nos introducen un chip. ¿Ya? Ahora, pues pensemos que un chip que atraviese la aguja tiene que ser minúsculo. ¿Ya? Y nos van a poner un chip, chiquillos, para investigarnos, para seguirnos. Y primero tendríamos que resolver. Bueno, los antivacunas tienen mucha fe en la humanidad. ¿Ah? Y eso es lo que decía el humorista, ¿no? Tienen mucha esperanza en la humanidad porque decía, el chip tiene que ser tan chiquitito que tiene que primero atravesar la aguja. Eso ya es imposible. ¿Ya? En este momento no hay tecnología para eso. Y me decía, ese chip, para que nos controle durante toda la vida, tiene que tener una batería que dure toda la vida. O sea, de verdad que tienen mucha fe en la humanidad para pensar que nos están colocando un chip en las vacunas, chiquillos. Pero bueno. Nosotros un vecino nos decía que no íbamos a morir en 5 años. No, y era doctor. Doctor, ¿es médico? Sí. Ya. Pero es como de terapia así como holística y cosas. Pero nos decía que con la ¿Pero él vacuna... estudió medicina? Sí, en la U de Conce. Sí. Y de hecho se fue a hacer especialidad en Brasil. Qué horror. No, es que yo tenía un vecino que es médico, salió de la U de Conce
Y él nos decía que no íbamos a morir en 5 años después y que a él le habían dicho y todo, la gente como donde había hecho su especialidad y todo, que no íbamos a morir en 5 años después de ponernos la vacuna. No íbamos a morir en 5 años después de ponernos la vacuna. Y no la hago de cáncer. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto No tuvo bien de biología, Ya, chiquillos, vamos a ver el ciclo de vida de estos plasmodios, chiquillos. Vamos a describir el ciclo de vida. El ciclo de vida, chiquillos, es uno de los más complejos, espero que lo entiendan. Va a comenzar todo esto, chiquillos, con la picadura del mosquito. ¿Ya? Estos mosquitos del género Anopheles. Yo les explicaba en algún momento que los mosquitos se les va a llenar el abdomen. Las hembras, chiquillos, tienen un tercer par de patas que nunca apoyan, que queda flotando, porque ese tercer par de patas lo utilizan para colocar los huevos. ¿Ya? Entonces las hembras lo que hacen es colocar los huevos en la tierra, pero principalmente en el agua. Si es en la tierra, chiquillos, va a ser en tierra que se va a inundar. Por ejemplo, la orilla de los ríos a veces baja el nivel del mar, o sea, del cauce del río, y entonces ahí en esas tierras húmedas las hembras aprovechan de colocar los huevitos, los ponen en grupos y entonces utilizan ese tercer par de patas, ¿ya? Para hacer. Bueno, las hembras tienen la intención de alimentarse de sangre para tener una mayor cantidad de nutrientes, precisamente para la postura de los huevos. Ese momento en que la hembra pica es el momento ideal para matar a las hembras, chiquillos, porque como van tan pesadas de sangre, el vuelo se hace un poco más torpe. Pero bueno, ya picaron, si transmitieron algo ya lo hicieron, ¿no es cierto? Ya es como una venganza nada más. Pero bueno, chiquillos, yo les decía que ellos, las hembras en este caso, van a colocar a los esporozoitos, porque como tienen que chupar sangre, esa sangre tiene que permanecer de alguna manera líquida, y en la saliva hay proteínas que funcionan como elementos anticoagulantes, ¿ya? Entonces ahí van los esporozoitos. Ahora, chiquillos, hay unos estudios muy bonitos que muestran imágenes, han hecho videos, chiquillos, demostrando que los esporozoitos no son depositados en el capilar, porque de alguna manera, chiquillos, si lo pensamos, imposible que el mosquito Anopheles sepa al momento de picar dónde está justo el capilar, ¿ya? Lo que hacen los mosquitos, chiquillos, al momento de introducir su probóscide es romper varias capas de células, y con ellos, chiquillos, voy a tener que exagerar en la probóscide, chiquillos. Al introducir su probóscide, no es tan larga, chiquillos, ¿ya? Pero tengo que hacerlo así por el dibujo. Ellos lo que hacen es romper el capilar. Entonces, al momento de romper el capilar, chiquillos, acá, en este lugar, se rompió el capilar, aquí está la probóscide. Ahí va a comenzar a salir sangre desde el capilar, y esa sangre que sale hacia los tejidos es el que va a comenzar a succionar el mosquito, ¿ya? Pero bueno, los esporozoitos, chiquillos, si se dan cuenta, acá sería más correcto colocarlo, van a salir desde la probóscide y claro, no están en el capilar. ¿Ya? Y acá este es el estudio que demostró ese trabajo, chiquillos, es que los esporozoitos comienzan a viajar por las células de la piel, chiquillos, y por ejemplo, va a comenzar a romper esta primera célula epitelial, ¿no es cierto? La otra, la siguiente, la otra, y de esta manera, chiquillos, van a ir rompiendo tantas células que en algún momento este viaje va a permitir, ¿no es cierto?, llegar, romper el endotelio y caer por fin a la circulación sanguínea, ¿ya? No es que el esporozoito cae en el lumen del capilar, sino que el esporozoito va a ir rompiendo las células de la piel y va a romper también nuevamente las células endoteliales y por fin llega a la sangre, ¿ya? Ahora, chiquillos, otra cosa que sabemos de la malaria, chiquillos, es que causa otro gran síntoma, que es la anemia. Sin embargo, chiquillos, los esporozoitos que fueron inoculados por el mosquito no entran inmediatamente a los glóbulos rojos, ¿ya? Esta sangre en algún momento va a llegar al hígado. Acá vamos a dibujar de nuevo un capilar, chiquillos. Está exagerado el tamaño del capilar, por supuesto. Y los esporozoitos van a llegar acá al hígado, chiquillos, y de nuevo van a escapar, van a salir entonces hacia los hepatocitos y de nuevo, chiquillos, van a comenzar a romper
y no se establecen en el primer hepatocito que invade, ¿ya? Sino que van a romper algunos de ellos. Y ahí, chiquillos, en el último de estos hepatocitos que estoy esquematizando, el esporozoito pasó por este hepatocito, por el siguiente, siempre rompiendo tejidos, chiquillos. Y esa es la gracia del estudio que se hicieron, porque se muestra un video en donde se marca con partículas fluorescentes el ADN. Entonces, cuando el esporozoito atraviesa la célula, este colorante fluorescente tiene acceso al núcleo. Entonces, en ese momento en que la célula se rompe, es que aparece fluorescente la célula. Y eso es lo que demuestra el estudio. Entonces va mostrando que el esporozoito va rompiendo varias células, se va introduciendo el colorante que es exclusivo para el núcleo, para el ADN de las células, y finalmente el esporozoito se termina por establecer en una de estas células y ahí comienza su primer proceso de multiplicación, chiquillos. Entonces, dentro de la sintomatología, chiquillos, que puede aparecer durante la malaria, en esta primera etapa, podría haber inflamación del hígado. ¿Cómo se llama el aumento de tamaño del hígado? Hepatomegalia. Entonces, en esta primera etapa de la enfermedad aparece precisamente esta hepatomegalia. Ahora, chicos, estos esporozoitos se van a multiplicar en el hepatocito hasta que esté repleta la célula, este hepatocito de esporozoitos, y ya no da más, y por supuesto que el hepatocito va a estallar. Se rompe este hepatocito y se liberan ahora nuevos esporozoitos que ahora sí se dirigen hacia la sangre, chiquillos, y ahora, después de haberse replicado una vez en el hígado, se van a comenzar a replicar dentro de los eritrocitos. Y ahora sí va a comenzar a manifestarse este cuadro, ¿no es cierto?, de anemia. ¿Qué va a pasar acá en los glóbulos rojos, chiquillos? Ahí tenemos un glóbulo rojo, los esporozoitos van a invadir el glóbulo rojo y se van a comenzar a multiplicar. La multiplicación es bien interesante, chiquillos, porque, bueno, que digo interesante, a lo mejor ustedes están ahí, se va a formar una célula como en forma de anillo, que en realidad es que el esporozoito forma una gran vacuola, se hincha. Entonces, lo que queda acá, chiquillos, que parece un anillo, no sé si lo notan acá, este sería como la argolla del anillo, y el núcleo del parásito sería como la piedra, ¿no es cierto?, el diamante que está en el anillo. Esta forma de glóbulo rojo, que tiene un solo parásito en forma de anillo, se conoce como trofozoito. Trofozoito. ¿Qué va a pasar ahora, chiquillos? Comienza la división y van a aparecer entonces varios núcleos después de esta forma en anillo, chiquillos. Y los núcleos siempre quedan como a la periferia, ¿ya? El núcleo se está dividiendo, el núcleo del parásito, y los núcleos quedan en la periferia, chiquillos, y después se van a subdividir. Entonces van a generar varios esporozoides. Esta célula que está llena de parásitos es la que ustedes vieron en el laboratorio la semana pasada. ¿Se acuerdan que buscábamos glóbulos rojos sanos que se veían rosaditos? Pero cuando estaban infectados, el material hereditario del trofozoito permitía que se tiñeran ahora de color azul. Entonces ahora el glóbulo rojo va a estar lleno, incluso, chiquillos, se comienzan a expresar algunas proteínas. El glóbulo rojo que está infectado se puede teñir ahora de azul y está expresando proteínas. Muchos de estos glóbulos rojos que están expresando proteínas del parásito van a quedar secuestrados en la barrera hematoencefálica y van a producir un cuadro que se conoce como malaria cerebral, donde van a aparecer algunas alteraciones nerviosas en algunos pacientes y por supuesto cuando hay malaria en animales también. Bueno, ¿qué pasa después de esto, chiquillos? ¿Qué pasa con el glóbulo rojo infectado? Explota. Y libera esporozoitos, chiquillos, que van a recibir el nombre de merozoitos. ¿Ya? ¿Por qué se le cambia el nombre, chiquillos? De alguna manera es una regla para entender que son los mismos esporozoitos, pero que están saliendo ¿desde dónde, chiquillos? Desde el glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos merozoitos, chiquillos? Van a ir a invadir nuevo glóbulo rojo y el ciclo se repite y se repite, y entonces vamos a tener estos casos de anemia. ¿Qué órgano se encarga de sacar de circulación los glóbulos rojos que ya no sirven, que ya cumplieron su ciclo de vida, chiquillos? El vaso. Entonces, ¿qué va a pasar con el vaso, chiquillos, frente a un gran rompimiento de glóbulos rojos? Está sobreexigido, entonces se hipertrofia y vamos a tener ¿qué signo, chiquillos? El plenomegalia, ¿ya?
vamos a tener esplenomegalia también durante el fenómeno de malaria. Profe, Merozoito era solamente el que se liberaba. El merozoito, Víctor, es un esporozoito, pero que está saliendo ¿desde dónde? Del glóbulo rojo. Ahora, chiquillos, acá ya se van a manifestar los síntomas de la malaria. Por lo general, chiquillos, los episodios febriles de la malaria tienen que ver con la liberación de merozoitos. Por ejemplo, fíjense acá, el esporozoito ingresó, se multiplica por primera vez en el hígado, comienza a aumentar el número, y acá, chiquillos, en este pic de la curva, vamos a tener un primer episodio febril. Después, chiquillos, estos esporozoitos que salen del hígado van a ir disminuyendo. ¿Y disminuyen por qué, chiquillos? Porque están ingresando a los glóbulos rojos. ¿Sí? Después, chiquillos, cuando ya se multiplicaron dentro del glóbulo rojo, vuelven a salir. Y vamos a tener de nuevo un episodio de fiebre. Y la fiebre va a ceder a los pocos días, chiquillos, porque los nuevos merozoitos que salen de los glóbulos rojos empiezan a ingresar a nuevos glóbulos rojos. Ahí se multiplican y de nuevo van a salir y vamos a tener de nuevo un pic de parásitos en la sangre, y eso va a explicar de nuevo los episodios febriles. Entonces, si lo entienden, chiquillos, los episodios febriles, no es que la persona esté constantemente con fiebre, sino que va a tener episodios repetitivos de fiebre. Ahora, chicos, estábamos explicando el ciclo de vida. Esto es lo que va a pasar en el ser humano, pero el ciclo de vida tiene que continuar ahora en el mosquito. ¿Ya? Para poder continuar en el mosquito, estos merozoitos, en lugar de infectar glóbulos rojos, ¿sí?, los van a infectar nuevamente, chiquillos. Sin embargo, van a formar los que se conocen como macrogametos. Hay macrogametos masculinos y hay macrogametos femeninos. Macrogametos. Entonces, insisto, chiquillos, algunos merozoitos, en lugar de invadir glóbulos rojos para destruirlos, algunos merozoitos invaden glóbulos rojos y en ellos evolucionan a gametos masculinos y femeninos. Estos macrogametos, chiquillos, masculino y femenino, no destruyen el glóbulo rojo. ¿Se acuerdan que cuando ocurría la infección de un glóbulo rojo, los merozoitos se replicaban en el glóbulo rojo y lo hacían estallar? Y eso explicaba el cuadro de anemia en el paciente. Bueno, acá, chiquillos, estos merozoitos que van a evolucionar en macrogametos no los destruyen y van a permanecer circulando como macrogametos. ¿Ya? Y van a vivir lo que viva un glóbulo rojo. Ustedes saben que la vida media de un glóbulo rojo son aproximadamente 120 días. Si un merozoito infecta al glóbulo rojo en su día 40 de vida, ¿cuánto le quedan más por circular, chiquillos? 80 días, ¿no es cierto? Va a estar circulando como macrogameto el resto de días que le quedan. ¿Pero esos linfocitos tienen funcionalidad o también la pierden también? La tienen, pero ¿qué pasa si el gameto está ocupando espacio? Queda reducido. Si no es que la pierdan completamente. ¿No? Ahora, ¿por qué creen que quedan aquí estos macrogametos, chiquillos? Cuando llegue el mosquito. Excelente. ¿No? Vamos a ver qué pasa entonces en el intestino del mosquito. ¿Ya? Vamos a dibujar el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior ahora del mosquito Anopheles. Esto va a ocurrir ahora en el mosquito, chiquillos. Tenemos una persona infectada. ¿Qué hace un mosquito que está sano? Un mosquito hembra va a picar, se va a alimentar de la sangre de esta persona y entonces va a adquirir varios elementos. Por ejemplo, van a haber glóbulos rojos que están infectados, a punto de reventar. Van a haber glóbulos rojos sanos. ¿Ya? Van a haber glóbulos rojos que tienen al trofozoito. ¿Cómo distinguíamos al trofozoito del plasmodium, chiquillos? ¿Qué tenía? ¿Qué forma del parásito tenía? No. La forma de anillo, chiquillos. ¿Eh? Ahora, chiquillos, miren.
estoy dibujando varias posibilidades. Tenemos acá glóbulos rojos ya infectados, que van a salir nuevos merozoitos, glóbulos rojos sanos, glóbulos rojos con trofosoditos, y acá están los glóbulos rojos con los macrogametos masculinos y femeninos. Obviamente que el mosquito se alimentó de sangre para poder obtener nutrientes, de tal manera que todo esto va a ir siendo degradado por la enzima, lo mismo que las plaquetas o glóbulos blancos que puedan haber ingerido en la sangre, todo eso, chiquillos, va a comenzar a ser digerido. Y lo mismo va a pasar con los glóbulos rojos que tengan los macrogametos. En el caso del macrogameto masculino, chiquillos, el macrogameto masculino, este pH ácido del intestino, acá en el intestino va a haber un pH ácido, va a estimular en los macrogametos masculinos una división y se van a formar varios microgametos masculinos. Y esos microgametos, chiquillos, van a ir en búsqueda de ¿quién? Del macrogameto femenino. ¿Sí? Entonces ocurre acá el proceso de fecundación. De tal manera, chiquillos, que aquí estamos pudiendo visualizar una reproducción ¿de qué tipo? Sexuada. Por lo tanto, el hecho de que ocurra la reproducción sexuada aquí en el anófeles convierte el anófeles en el huésped definitivo del plasmóide. En tanto que, ¿qué tipo de reproducción vimos en el hombre, chiquillos, en el humano? Tanto en los hepatocitos como en los glóbulos rojos, solo vimos una reproducción de tipo asexuada. De tal manera que el ser humano, cuando es portador de la malaria, el humano es un huésped ¿de qué tipo entonces? Intermediario. Un huésped intermedio. Ya, chiquillos, ya que ocurrió la fecundación, va a haber la formación ahora de un cigoto. Ese cigoto, chiquillos, tiene que escapar del intestino del mosquito porque está en presencia de un pH ácido y también de enzimas digestivas. Tiene que escapar entonces y se va a transformar en lo que se conoce como un ookineto. El cigoto que se ha formado se va a transformar ahora en un ookineto que va a escapar del intestino del mosquito. Se va a movilizar. Y de ahí viene el nombre, chiquillos. Ookineto porque es un huevo que se moviliza. ¿Ya? Ese cigoto se termina transformando en un huevo que se moviliza y esa movilización es precisamente para escapar del pH ácido del intestino y de la enzima digestiva. Y acá, chiquillos, va a comenzar un proceso de multiplicación. Acá en el interior del huevo, que ahora se va a conocer con el nombre de ooquiste, se van a estar multiplicando los esporozoitos. Y ojo, chicos, que ya no estamos en el intestino, vamos a estar en una región de los artrópodos que se conoce como hemocele. ¿Ya? Que básicamente es la parte interna de los artrópodos chiquillos. Y ahí entonces va a ir creciendo este ooquiste hasta que finalmente el ooquiste termina por romperse. ¿Y qué se estaría liberando hacia el hemocele, chiquillos? ¿Sí? ¿Pero en qué estadio? Los esporozoitos. Y entonces, chiquillos, los esporozoitos finalmente se van a establecer acá. Van a viajar por el hemocele del mosquito y se van a establecer en la glándula salival del mosquito. ¿Sí? Van a llegar entonces hacia la glándula salival y ahí van a esperar a que ahora este mosquito se vuelva a alimentar de la sangre de otra persona y ahí, chiquillos, cerramos el ciclo de vida del parásito. ¿Cuál es el hemocele? El hemocele es la parte interna. Los artrópodos, chiquillos, son animales que son invertebrados. ¿Sí o no? Y en reemplazo de vértebras, los mosquitos tienen un exoesqueleto. ¿Ya? En el interior del exoesqueleto está el hemocele, que es toda la parte interna del artrópodo. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió o no? Sí. ¿No?
se perdió. Cuando llegaba a avanzar el cigoto y pasaba. La formación del cigoto es posterior a qué? A la fecundación. Este cigoto lo vamos a reconocer ahora no como tal, sino que es un huevo, pero que tiene movimiento. Por lo tanto, ahora lo llamamos como un ooquineto. ¿Ya? ¿Para qué adquiere movilidad, chiquillos, el ooquineto? ¿Cuál es la razón? Para escapar del ambiente adverso del intestino del mosquito. Acá hay un pH ácido, hay enzimas digestivas. Si este cigoto o ooquineto permanece acá, va a terminar siendo degradado por el mosquito. ¿Ya? Entonces, cuando escapa, chiquillos, ya se establece finalmente en el hemocele del mosquito, y ahora vamos a reconocer a esta estructura como un ooquiste. ¿Qué está ocurriendo en el ooquiste? Se está multiplicando el parásito. Entonces está multiplicando los esporozoides. El ooquiste va a crecer, porque está lleno de esporozoitos, hasta que llega a su límite. Cuando llega a ese límite, el ooquiste es destruido. ¿Sí? ¿Y qué se libera? Los esporozoitos que estaban en el interior. Y esos esporozoitos van a ir llegando paulatinamente hacia la glándula salivar. Y ahí queda. ¿Ah? La parte interna del artrópodo. ¿Sí? Ya, chiquillos, con eso terminamos el ciclo de vida del plasmodium. Las medidas de prevención, chiquillos, frente al plasmodium tienen que ver con la prevención del artrópodo. Dígame. ¿En qué momento pasa de esporozoito a trofozoito? El trofozoito de este parásito es exclusivamente esta etapa que es la forma de anillo del parásito. Solo esta etapa. No, chiquillos, la medida de prevención, ya que no hay una cura tampoco, hay varios tratamientos, chiquillos, para la malaria, pero igual se ha visto que hay resistencia y ninguno de ellos termina por hacer desaparecer el parásito. Todos tienen que ver con controlar la replicación del plasmodium en la persona infectada, pero ninguno de estos medicamentos, de los cuales hay muchos, chiquillos, ninguno de ellos elimina la presencia del plasmodium en las personas infectadas. Yo les decía que la persona que se infectó va a tener que aprender a convivir con el plasmodium en su organismo, excepto en los casos de plasmodium falciparum, chiquillos, que el pronóstico es bastante severo para esas personas, ¿no? Cuando la infección es por el plasmodium falciparum. Entonces, la medida, ya que no hay una cura, tenemos que enfocar nuestro esfuerzo en la prevención, chiquillos. Yo les decía que los mosquitos ponen los huevos, las hembras, en aguas o en zonas que se van a inundar. ¿Cómo se puede prevenir eso entonces, chiquillos? Secando. No es muy buena medida. ¿No tomar agua? ¿Pero por qué? Porque está ahí el huevo, ¿no? Pero si nos comemos el huevo no pasa nada. No viajar a otro país. Bueno, chicos, en nuestro país, hace un tiempo atrás, y de nuevo hace poquito tiempo, hace años atrás, incluso era un médico que trabajaba acá en la Autónoma de Chiquillos, era un viejito. Él había participado en las campañas de erradicación de la anófeles del norte de nuestro país. ¿Ya? Porque antes existía el mosquito anófeles en nuestro país, y creo que hace un par de años atrás se volvieron a encontrar al mosquito anófeles nuevamente en las regiones de Arica, me parece. Y una de las estrategias que se utilizó para erradicar el anófeles del país es introducir un pez, ¿ya? Que es del género Gambusia, así se llama el género, que son unos peces chiquititos, y estos peces chiquititos del género Gambusia se comen precisamente a las larvas de los mosquitos. ¿Ya? Y esa fue una estrategia que se utilizó, chiquillos, años atrás, para erradicar entonces el mosquito anófeles del país. ¿Ya? Y claro, cuando se volvieron a hallar estos mosquitos anófeles en el norte del país, de nuevo se liberaron más de estos pececitos gambuses para prevenir. ¿No generó sin problemas ese pececito? ¿No se ha visto problema? Así como de incorporar una nueva especie al ecosistema. Eso es lo que preguntaba, ¿no? Sí. Para nada. Es que me acordé de lo que hicieron en Simpson. ¿Y qué?
Es que en el episodio de Los Simpsons que cuando hay una, no sé, por ejemplo, de un insecto, después te dan un animal para que se lo coman, pero después se multiplica y ahora hay tiene mucha producción. Una sobrepoblación. Una sobrepoblación, y meten a otra, y después a otra, y a otra, y así. Sí, no. Ahí no han hecho una buena predicción los Simpsons de los malos. Ya, ahora chiquillos, esto igual tiene que ver con cuestiones más de gobierno, administrativas de gobierno que puedan hacer de liberar a estos pececitos. ¿Qué podemos hacer de manera doméstica nosotros? Para eliminar. ¿Ah? Para eliminar. Para eliminar o prevenir que nos piquen. Insecticida. Utilizar insecticidas. ¿Ya? ¿Qué más podría hacer? ¿Quiénes estarían en riesgo, chiquillos, de contraer malaria? Nosotros acá en Chile. Ok, ya. Las personas que viajan a lugares endémicos. ¿Qué podrían hacer estas personas que viajan a lugares endémicos? No voy a. No viajar, excelente. Hacernos la plata. Un examen de sangre. ¿Por qué un examen de sangre de Para ver prevención? si es que hay. Pero eso sería más como de diagnóstico al regreso. Pero ustedes como médicos, ¿qué le dirían a una persona que le dice que va a viajar? Vaya a ser. No te ponga. Que le pase la plata, le va a decir. Que no viaje. Que no ponga mucho su cuerpo, o sea, bien, me refiero. Ya, excelente. Repelente. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo denominaríamos eso? Denominaríamos a eso. Colocarse ropa. Uso de ropas protectoras. ¿Ya? Por lo general se les recomienda precisamente a los viajeros chiquillos que utilicen camisas con mangas largas, pantalones, ¿ya? Chiquillos, estos mosquitos por lo general se alimentan a primera hora de la mañana o durante la noche. Y en estos países, cuando son endémicos de estos mosquitos, incluso hasta los hoteles están provistos de camas que tienen mosquitos. Entonces también es una forma de prevenir, chiquillos. El uso de repelentes ayuda bastante, chiquillos. Esas son como medidas de prevención. Y de manera doméstica lo que yo quería llegar, chiquillos, es que para evitar la postura de los huevos es evitar las aguas estancadas. Y algo que puede ocurrir en nuestras casas, chiquillos, es que dejemos recipientes. A lo mejor no es un recipiente como tal, pero hay elementos que podrían servir de recipiente. Por ejemplo, si ustedes en sus patios tienen un neumático y llueve, ese neumático está acumulando aguas estancadas. Si sus canaletas de las casas no están limpias, chiquillos, las canaletas es un lugar donde va a haber en un tiempo más aguas estancadas y va a favorecer el desarrollo de los mosquitos chiquillos. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, dejaron de usar un lavatorio, porque, no sé, lo cambiaron por gusto, chiquillos, y dijeron, lo voy a guardar por mientras se lo doy a otra persona, y quedó el lavatorio en el patio, y eso podría servir, ¿no es cierto?, de un recipiente que va a contener aguas estancadas, chiquillos. Otra medida que es más de gobierno, chiquillos, porque es caro, es enviar a liberar hacia el ambiente, chiquillos, machos que hayan sido irradiados, y cuando fueron irradiados van a ser estériles. Y por lo tanto van a fecundar hembras, pero no van a dar origen a descendencia. ¿Qué es irradiado? Irradiarlos con radiación. Ya, chiquillos, vamos a pasar a otro parásito que igual es bien conocido, es el Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii. La enfermedad que produce el toxoplasma, chiquillos, es la toxoplasmosis. Es la toxoplasmosis y es una enfermedad transmitida por los gatos, chiquillos. Se transmite por los gatos. El toxoplasma, chiquillos, también lo conocimos en el laboratorio. Existen estas formas como el gajo de naranja, que son los esporozoitos. Estos esporozoitos, chiquillos, pueden estar presentes en las carnes de un mamífero bajo la forma de quistes tisulares. También vimos en el laboratorio un quiste tisular. Y estos esporozoitos también van a estar en unas estructuras estos elementos que estoy dibujando acá son los esporozoitos y están en el interior de una estructura que se llama
ooquiste. Y también en el quiste tisular. Bueno, una de las cosas que sabemos a priori, chiquillos, del Toxoplasma gondii es que se transmite por los gatos, pero no es la única forma de transmisión. ¿Ya? Entonces, chiquillos, en el interior del quiste tisular hay muchos esporozoitos. ¿Ya? En el interior de un ooquistes hay dos estructuras grandes, no sé si se fijaron acá, que se denominan esporoquistes, y hay dos esporoquistes dentro de un ooquiste. Entonces, el ooquiste del Toxoplasma gondii tiene dos esporoquistes y en el interior de cada esporoquiste hay 4 esporozoitos. ¿Ya? Y estos quistes tisulares, chiquillos, y el ooquiste representan los estadios o formas infectantes del parásito. De cualquier forma, chiquillos, ya sea a través de un quiste tisular o un ooquiste, lo que hay dentro de ellos son los esporozoides. Entonces, vamos a describir cómo ingresa posiblemente el Toxoplasma gondii en una persona. ¿Ya? Hay dos formas en que puede ocurrir la transmisión, chiquillos. Hay 3 en realidad. En el interior del esporoquiste que había, 4 esporozoitos. ¿Sí? Entonces, chiquillos, a lo que hay en común entre un quiste tisular y un ooquiste es que ambos tienen en su interior, finalmente, a esta forma del parásito que se llama esporozoide. Entonces vamos a describir la forma en que nosotros, los seres humanos, adquirimos la toxoplasmosis, chiquillos. ¿Ya? La primera de ellas tiene que ver con el consumo de quistes tisulares. Y esto va a ser posible cuando practicamos carnivorismo. ¿Ya? ¿No? De otros mamíferos, chiquillos, que estén infectados con el toxoplasma. ¿Ya? Animales y nosotros van a tener toxoplasmosis, chiquillos, y si nosotros comemos o practicamos carnivorismo, nos exponemos a consumir un quiste tisular. ¿Se entiende, chiquillos, o no? Entonces, por ejemplo, un vacuno podría tener toxoplasma. Por lo tanto, en la carne del vacuno hay quistes tisulares de toxoplasma, y si nosotros comemos a ese vacuno mal cocido o crudo, estamos ingiriendo quistes tisulares y estamos practicando entonces una primera forma de transmisión de la toxoplasmosis, que es el carnivorismo. ¿Ya? No es por comer gatos, chiquillos. ¿Ya? No es por comer gatos. Ahora, los ooquistes los produce exclusivamente el gato. El gato va a liberar en sus fecas a los ooquistes. Ya vamos a ver cómo se produce un ooquiste en el gato, chiquillos. ¿Ya? Pero otra forma de transmisión de la toxoplasmosis es por fecalismo, y en este caso es un fecalismo de las fecas, ahora sí, ¿de quién? Del gato. Ya, chiquillos, si nosotros ingerimos carne mal cocida o cruda que tenga el quiste tisular, en el intestino se van a liberar finalmente estas formas en forma de media luna o de gajos de naranja, chiquillos, que son los esporozoides. Si yo ingiero fecas de gato que tengan ooquistes, lo que se libera en el intestino, chiquillos, de nuevo son los esporozoides. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Los esporozoitos que se liberan, chiquillos, no pueden ingresar a los enterocitos. ¿Ya? Pero esto es algo extraño, chiquillos. El esporozoito es algo extraño para nuestro cuerpo, de tal manera que van a aparecer de nuevo acá estas células que ya habíamos mencionado en algún momento, que son las células M, que van a traslocar a los esporozoitos a la región basal, chiquillos. ¿Cuál es la intención de la célula M? Es presentar a los esporozoitos a las células dendríticas. La célula dendrítica, chiquillos, recuerden que es una célula que es fagocítica. Entonces, chiquillos, la célula M traslocó al esporozoito. La célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Lo va a fagocitar. La célula M, mientras ya comienza a realizar ese proceso de fagocitosis, la célula va a hacerse bolita. Este es el núcleo de la célula dendrítica. ¿Quién va acá en el fagosoma, chiquillos? El esporozoitos.
la célula dendrítica es una célula que va a intentar presentar antígenos hacia los linfonodos, pero los esporozoitos chiquillos van a escapar primero de este fagosoma, y mientras la célula dendrítica va en dirección a los linfonodos, los esporozoitos escaparon de la célula fagocítica, de la célula dendrítica en este caso. Entonces, chiquillos, el Toxoplasma gondii de alguna manera utiliza a las células dendríticas, ¿ya?, como una especie de taxi o de Uber, como quieran llamarlo, para invadir nuestro organismo. Escapan finalmente de la célula dendrítica y ¿dónde están escapando? ¿En qué lugar está ocurriendo esto? En la linfa, y el esporozoito escapó en la linfa. ¿Y la linfa dónde desemboca, chiquillos? No. Toda la linfa desemboca también en el aparato circulatorio, chiquillos, en la sangre. Y por lo tanto, los esporozoitos, si ya llegaron a la sangre, chiquillos, ¿a dónde pueden dirigirse? Pueden dirigirse a cualquier tejido, chiquillos. ¿Ya? Y aquí es donde los esporozoitos van a invadir células de nuestro cuerpo, cualquier célula de nuestro cuerpo, porque puede ocurrir la invasión en cualquier tejido, chiquillos, de nuestro cuerpo. Por eso voy a utilizar acá solamente la letra X, chiquillos, solo para señalar que podría esto ocurrir en cualquier tipo de tejido. Entonces, chiquillos, los esporozoitos van a invadir a cualquier célula de nuestro cuerpo y se van a comenzar a multiplicar. Y estos, chiquillos, es lo que nosotros vamos a conocer ahora como un quiste tisular. Entonces, chiquillos, esto no solamente ocurre en nosotros, sino que también todo este proceso de invasión puede ocurrir en cualquier tipo de mamíferos, ¿ya? No es exclusivo del ser humano, sino que todo este proceso que acabo de describir puede ocurrir en el ser humano para causar la enfermedad o en otros mamíferos. Es así, chiquillos, que nosotros, consumiendo la carne mal cocida o cruda de cualquier mamífero, estamos en riesgo de haber adquirido la toxoplasmosis a través de carnivorismo. ¿Ya? Ahora, chicos, este proceso en las personas inmunocompetentes va a provocar algunos síntomas muy leves. Y estos síntomas, chiquillos, son muy parecidos a los de otras infecciones de vida intracelular. ¿Se acuerdan que cuando hay infección por virus se libera interferón y hay algunos síntomas como dolor de cabeza, decaimiento, chiquillos, fiebre? Esos síntomas se pueden presentar durante esta etapa de infección de la toxoplasmosis. Síntomas muy inespecíficos que pueden pasar inadvertidos para la persona inmunocompetente. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar, chiquillos, en las personas inmunocompetentes? Esta célula que está infectada va a reclutar células del sistema inmunológico, chiquillos, y entonces la infección va a llegar hasta aquí. ¿Ya? La infección va a desaparecer. Entonces, lo más común es que las infecciones inmunocompetentes sean de tipo asintomática o de síntomas muy leves, chiquillos. Hay dos lugares en donde en personas inmunocompetentes la infección es sintomática sí o sí. ¿Ya? Cuando el quiste tisular se forma en la retina, chiquillos, claramente va a ser sintomático. ¿Qué síntomas va a aparecer si el quiste se está formando en la retina? Va a haber pérdida de la visión. ¿Sí? No es completa, sino que va a ser parcial. ¿Ya? Entonces hay casos de toxoplasmosis que se han diagnosticado porque la persona no está viendo correctamente. Y eso la lleva al oftalmólogo, y el oftalmólogo puede entonces, según un diagnóstico diferencial, determinar si esto es una infección por toxoplasma. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Preguntaba si la persona es inmunocompetente. Inmunocompetente. Estamos hablando solo de personas inmunocompetentes en este caso. ¿Ya? Les decía que la infección inmunocompetente puede ser asintomática o con algunos síntomas leves, chiquillos, pero siempre va a ser sintomática si el quiste tisular, ¿dónde se está estableciendo? En la retina. ¿Ya? Ahora, hay otro lugar donde los síntomas pueden ser detectados, chiquillos, y es que el quiste tisular, un primer caso de sintomáticos, chiquillos, es cuando está el quiste, ¿dónde? En la retina.
Otro caso de síntomas, chiquillos, es cuando el quiste tisular se forma en el encéfalo. ¿Ya? Ahí, chiquillos, son lugares claves donde podrían aparecer sí o sí síntomas. Ahora, los síntomas cuando el quiste tisular se establece en el encéfalo, ¿de qué van a depender? Del lugar donde se establece el quiste. Es variable, ¿no es cierto? Van a haber síntomas neurológicos, chiquillos, pero van a depender del lugar donde se establezcan en el encéfalo. Andrés. Entonces, ¿la ceguera que se formaría sería temporal o permanente? Mientras esté el quiste ahí, va a estar la ceguera. Tiene que recibir tratamiento para que, ¿no es cierto?, este tratamiento pueda eliminar la formación del quiste. Ahora, chicos, si establecí la infección en inmunocompetentes, es porque la infección va a ser completamente diferente en qué tipo de personas. Inmunodeprimidos. La mayor sintomatología, chiquillos, tiene que ver con personas inmunodeprimidas. ¿Ya? La toxoplasmosis claramente va a ser más severa en estos pacientes. Todo el proceso que ya describí, donde los esporocitos llegan en una persona inmunodeprimida, ingresan a la célula dendrítica, escapan y llegan a diferentes tejidos, todo es más severo, chiquillos, porque los esporocitos se van a multiplicar. Si la persona está inmunodeprimida, chiquillos, obviamente que esta célula que está infectada intenta llamar células para eliminar al parásito, pero ese infiltrado celular, como le dije, muchas células, muy parecido a la anterior, chiquillos, ese infiltrado celular es menos eficiente y por lo tanto, ¿qué va a pasar con estos esporozoitos cuando repletan a la célula? Esta célula se rompe, chiquillos, que se van a liberar hacia el exterior, esporozoitos que van a ir a invadir a otras células. Y de nuevo, chiquillos, los síntomas de qué van a depender. Del órgano que esté afectado. Entonces, la sintomatología de la toxoplasmosis es muy variable, chiquillos. De todas maneras, de forma común, para todos los casos de toxoplasmosis, hay inflamación de los linfonodos, ¿ya? Y fiebre, por supuesto, cuando hay personas inmunosuprimidas. ¿Se entendió, chiquillos? Ahora, en los seres humanos hay otra forma en que se puede adquirir la infección y es por la sangre. Para evitar eso, chiquillos, los bancos de sangre hacen, junto con detectar hepatitis B, ¿ya? Junto con detectar VIH, enfermedades de Chagas, chiquillos, uno de los exámenes de laboratorio obligatorio para las unidades de sangre en los bancos de sangre es también un test de ELISA para determinar que esa persona no sea portadora de toxoplasma. ¿Ya? Es una forma de prevenir la transmisión sanguínea. Dígame. No, es otra. Sí, es que hay una enfermedad que está ocasionada por otra bacteria, no recuerdo el género de la bacteria, pero tiene que ver con la... Ya, chiquillos, ¿cómo se forma el quiste tisular? Eso es lo que tenemos que describir a continuación. Para el ovoquiste. El ovoquiste, chiquillos, lo aportan ¿quién? Los gatos. ¿Cómo se puede infectar un gato? Estábamos hablando de la transmisión en humanos, chiquillos. Les decía que una es transmisión sanguínea y la otra, chiquillos, es una muy preocupante, chiquillos, sobre todo para las mujeres, es que puede haber transmisión de tipo congénito. Ya, chiquillos, los felinos en general son huéspedes del toxoplasma. Por supuesto que un león o un tigre, chiquillos, no nos va a importar mucho, ¿no? Pero sí los gatos domésticos. ¿Ya? Pero en realidad cualquier felino puede ser huésped definitivo del toxoplasma. ¿Ya? He dicho huésped definitivo. ¿Qué va a ocurrir entonces en el gato? La reproducción sexual. ¿Ya? Los felinos entonces representan el huésped definitivo del toxoplasma. ¿Cómo se puede infectar un gato, chiquillos? De nuevo, a través de carnivorismo.
¿Cuál es la forma del parásito que está involucrada en el carnivorismo? ¿Cómo se llama este estadio? Quiste tisular. El quiste tisular. Muy bien. Y también, chiquillos, los gatos se pueden infectar por fecalismo, igual que el ser humano. ¿Cuál es el estadio del parásito que participa en esta transmisión por fecalismo? El ooquiste. Lo mismo, chiquillos. Entonces, cuando un gato coma carnes con quistes tisulares, se puede infectar. Cuando consuma fecas de otros gatos, también se puede infectar, de la misma manera que ocurre en el ser humano. ¿Qué es lo que hay dentro del quiste tisular, chiquillos? Están los esporozoitos. ¿Qué es lo que hay dentro de un ooquiste? Los esporoquistes. ¿Qué hay dentro del esporoquiste? El esporozoito. Entonces, chiquillos, si un gato come quistes tisulares o come ooquistes, finalmente lo que se libera en el intestino del gato son los esporozoitos. Ahora sí, chiquillos, fíjense. En el intestino del gato vamos a encontrar también algunos enterocitos, por supuesto. ¿Y qué va a ocurrir con estos esporozoitos, chiquillos? Los esporozoitos ahora sí van a poder invadir a los enterocitos. Y se van a multiplicar primero por fisión binaria, chiquillos. Y ahí vemos un enterocito que ya no da más. Está repleto de esporozoitos. ¿Y qué le va a pasar a este enterocito infectado? Se va a destruir, chiquillos. ¿Y qué está liberando nuevamente? Esporozoitos, más esporozoitos. Por lo tanto, chiquillos, en el gato con toxoplasmosis se pueden registrar episodios diarreicos. ¿Ya? Podría presentar algunos episodios de diarrea, porque ¿qué se está destruyendo acá, chiquillos? El epitelio del intestino. ¿Ya? Ahora, chiquillos, si se liberan nuevos esporozoitos, ¿qué hacen estos esporozoitos en las células? Se van a replicar y repetir el ciclo, y por lo tanto tenemos más destrucción de enterocitos en el intestino del gato. Pero algunos esporozoitos que salen, chiquillos, van a ir a invadir células, y acá, chiquillos, se van a transformar en gametos. Gametos masculinos y gametos femeninos. ¿Qué creen que va a ser el gameto masculino, chiquillos? El gameto masculino va a ir en búsqueda de aquel enterocito que contenga ¿quién? Al gameto femenino. Y aquí ocurre entonces la fecundación. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esta fecundación, chiquillos? Que se va a formar ahora un cigoto. ¿Sí? Este cigoto, chiquillos, este cigoto que se acaba de formar producto de la fecundación, chiquillos, es el que va a desarrollar los esporoquistes. ¿Y qué es lo que va a haber en el esporoquiste? 4 esporozoides. Y este ooquiste, chiquillos, es el que sale hacia el lumen del intestino del gato, y es el que sale junto con las fecas del gato, chiquillos. Entonces lo que sale con las fecas del gato precisamente es el ooquiste, la forma infectante que ya habíamos relatado en cómo se infecta el gato y cómo se infectan los seres humanos y los mamíferos en general. Profe, disculpe, por aquí también se llena hasta que explota y ahí No, recuerden que los esporoquistes solo tienen 4, cada esporoquiste 4 esporozoides. No se llenan ni explotan nada. No, pero en la célula del enterocito. Salen igual como por... ¿Acá? Sí. No, el cigoto que se va a transformar en el ooquiste va a abandonar el esporozoide de manera activa. Lo va a destruir igual, pero no es porque sea hincha, sino que porque el ooquiste va a tender a salir hacia el lumen intestinal. Y eso genera igual rompimiento del enterocito. Pero no es esto, que hay una multiplicación masiva acá. Acá se formó un solo ooquiste y sale entonces el exterior. Entonces, chicos, ¿cuándo el gato practica carnivorismo? Cuando come la carne de cualquier animal, ¿no es cierto? Y por lo general el gato, si no tiene dueño, no va a cocinar sus carnes, ¿no es cierto? Las va a comer de manera cruda, y entonces está practicando carnivorismo. ¿Cuándo practica el gato fecalismo?
cuando se encuentra con otros gatos, ¿no es cierto? Un gato que está infectado está liberando siempre ooquiste, por lo tanto, si un gato reconoce a otro, se van a lamer, se van a oler, y entonces el gato practica fecalismo en este caso. Y aquí es donde va a ocurrir la replicación sexuada del Toxoplasma gondii con la producción final del ooquiste. Y ahí ese ooquiste que sale por las fecas chiquitas. Entonces, aquí se tisura la única parte donde animal que no aparece serían los gatos, los felinos. Exactamente. Los gatos no van a desarrollar el quiste tisular. Muy bien. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Cómo vamos a prevenir la toxoplasmosis? No teniendo gato. Muy bien, Pablo. Va a llegar matando, sacrificando el gatito que tiene. No, chiquillos. ¿Es una medida no tener gatos o no? Podría ser una, pero si los tenemos, ¿qué hay que hacer, chiquillos? Hay que tener una tenencia responsable. ¿Qué implica la tenencia responsable? Desparasitar. Desparasitarlos, ¿qué más? Limpiar la arena, llevarlo al veterinario, chiquillos, evitar que los gatos salgan. Hay dos maneras de criar a los gatos. Podríamos tenerlos de manera libre, es más riesgoso. Pero hay otra manera de criar a los gatos, que son exclusivamente indoor. ¿Sí? Eso de otra forma. Ahora, chiquillos, tenemos que cambiar la arena. ¿Qué vamos a hacer? Usar guantes o si no, ¿qué cosa? Lavarnos las manos. ¿Sí? Pero creo que una medida importante de la tenencia responsable es llevarlo al veterinario y que se practique, ¿no es cierto?, la desparasitación, que sí, las vacunas. Estamos a la hora, chiquillos. Ya, chiquillos, no va a estar entonces Cristóbal en la prueba. No, ¿ah? Queda un parásito pendiente, chicos. Ya son las 12:20. Profe, en el Quedan dos clases todavía, chiquillos, perdón. Falta una de artrópodos, que es de insectos, y otra de arácnidos, ¿sí? Para la prueba. ¿Ya? Pero de protozoo lo dejamos hasta acá. me preguntaban si en el laboratorio en la tarde vamos a avanzar lo de la próxima semana. ¿Por qué no está? ¿O solo va a ser presentación? Solo presentación de los avances. El próximo lado. El próximo lado deberíamos hacer la prueba.